Germán, por favor, para que nos dé lectura, si es que hay cuenta. Sí, señor presidente, ha llegado solamente un documento. Esto es una carta abierta de la señora Cristina Tapia, presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile, ANACPEN, dirigida al señor ministro del Trabajo y Previsión Social, donde manifiestan su preocupación por la falta de solución al tema de las pensiones autofinanciadas del sistema privado de pensiones. Eso es todo, toda la cuenta, señor presidente. Muy bien. Sí, nos llegó a todos los correos, ¿ah? Sí, así es. Tuve oportunidad de verla. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se aprueba la cuenta entonces, varios? Sí, un tema. El lunes al final estábamos citados a comisión, quedó Sí, porque hay feriado, así que claro. sí. Mire, la vamos a hacer el martes, vamos a correr, y el jueves vamos a sesionar en paralelo a la sala, porque uno de los Ya. proyectos tiene urgencia y nos permite eso, para que no tengamos que sesionar en la tarde. Ok. ¿Ya? Perfecto. Presidente, tengo otro punto varios. ¿Y diputada Llamas? Voy a insistir con el tema de la extensión del postnatal porque me siguen llegando muchas consultas y quería por su intermedio, presidente, el poder hacer, por lo menos oficiar al Ejecutivo para que nos conteste las siguientes preguntas porque son muy específicas, pero sin embargo plantean varias dudas que yo pensaba que las teníamos resueltas cuando tramitamos el proyecto en sí. Entonces voy a pasar a eso, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. ¿Ya? Respecto a al empleador del sector público, señalan varias trabajadoras que no han recibido la información a nivel central, los empleadores. Por lo tanto, están desconociendo la ley, así derechamente, no saben cómo hacerlo, no saben cómo implementarla. Entonces, presidente, ese es un tema. El otro tiene que ver si es que el empleador no ha realizado el trámite, preguntan qué tienen que hacer, porque hay una parte que quedó, ¿cierto?, a responsabilidad del empleador. Y esto para cualquier tipo de empleador, también me refiero a los privados. Y en el caso de que el empleador no realizara el trámite luego de 2 días, en la norma, o al menos también se ha establecido qué es lo que debe hacer la trabajadora, ¿cierto? Si es que queda en atribución de ella el saber cuáles son en el fondo sus facultades para hacer ver y poder dar lugar a la extensión. Lo otro tiene que ver con los bonos trimestrales de las funcionarias públicas, porque nosotros cuando tramitamos el proyecto, presidente, claro que esto era sin perjuicio de ningún bono, ni tampoco de ningún beneficio que ya tuvieran las trabajadoras, obviamente, entendiendo que esto simplemente es extender la licencia, en los mismos términos que estaba la anterior. Y lo último, presidente, que la principal duda también tiene que ver con, como le mencionaba, la falta de conocimiento del empleador, pero también hay un tema que a mi juicio me ha hecho bastante ruido, que tiene que ver con las cotizaciones. Ahí en la página de la Suceso se le está pidiendo a las trabajadoras que tengan las cotizaciones al día. Presidente, y ese fue un tema que nosotros planteamos una y otra vez durante el trámite legislativo, que no, en el fondo, que no se ampliaran los requisitos que ya están establecidos a la ley, que no se incorporara el tema de las cotizaciones que está para la ley de crianza protegida, pero no para la extensión del postnatal. Presidente, son dudas muy específicas, pero que al final están teniendo repercusiones en las trabajadoras porque no están logrando extender el postnatal de emergencia a pesar de cumplir con lo que está establecido al menos en la norma, que es que ellas hayan hecho uso al menos de 1 mes de la licencia preventiva postnatal. Entonces, yo sé que ya he insistido en este tema con anterioridad, presidente, por eso prefiero hacerlo mediante oficio, pero creo que es la comisión. La mejor forma es que la comisión oficie en este tema, presidente. Esperando una pronta respuesta. Ya, Germán ahí tomó nota de... Sí, tu papel a mí me parece atendible lo que plantea la CAEL. ¿Ya? A mí me parece que el tema, por ejemplo, de las licencias, el tema de las cotizaciones, si no estuvieran pagadas, no es una responsabilidad de la trabajadora que se está insertando en el sistema para poder obtener su licencia, ¿no es cierto? El postnatal. Y por lo tanto no es responsabilidad y podría ser, no puede ser que sea como un doble castigo, digamos. Me parece muy atendible eso. Ahora, respecto de los bonos tengo algunas dudas,
porque nosotros mismos, Tucapel y yo, estamos en nuestras casas y no recibimos viático por irnos a Valparaíso en días como estos, y Gael está en la sala y sí está recibiendo el viático, y los bonos son en función, ¿no es cierto?, de premios por trabajos realizados. Ahí tengo algunas dudas respecto a cómo opera eso, si son automáticos, salvo, y depende mucho quizás del propio contrato del trabajo, no sé, ahí tengo algunas dudas. Gracias. Pero cursemos nomás los oficios correspondientes. Justamente son preguntas para que nos pueda dar respuesta el Ejecutivo, no al Ministerio del Trabajo, vamos a oficiar. Sí, presidente, y reiterar a lo mejor la solicitud de que se envíe un informativo a los empleadores comunicando la existencia de esta ley, de la extensión del postnatal, presidente, porque al menos en el ámbito público encuentro que es bien extraño, pero suele suceder que se desconoce, entonces al final, y además sobre todo cuando es el empleador el que tiene que realizar varios procedimientos para poder dejar en vigencia la extensión del postnatal. Y lo mismo también respecto a este último punto, a la comunicación de la existencia de la normativa, creo que es importante respecto al proyecto que ya es ley, que es el de retorno seguro al trabajo. Lo digo por también lo que tiene que ver con las normativas sanitarias que están establecidas ahí y que se emitió también hace harto tiempo ese proyecto, presidente, pero también me han llegado muchos reclamos por parte de trabajadores y trabajadoras de que los empleadores la están desconociendo. Entonces son normas que ya están en vigencia y que, claro, hay un rol que le toca a la Dirección del Trabajo, pero sin embargo creo que el rol de comunicar la existencia de las normas perfectamente podemos ahí hacer un trabajo entre el Congreso y también el Gobierno. Entonces, sobre ese último punto también, si es que se puede oficiar hacia el Gobierno respecto a ese proyecto de ley, las gestiones que se han hecho para informar. Perfecto, así será, diputada Llamas. Gracias, presidente. Germán ha tomado nota sobre todo lo... Germán, hagamos pasar entonces, pasamos al orden del día, que recibir a la dirigente del Hospital Barros Luco. Está ingresando, presidente. La señora Brisa Gálvez. Sí, Mientras ingresan nuestros invitados, a Andrés, a Eduardo, Ramón y Gael y Germán, para que tomen nota también, yo la última sesión respecto a los temas, las dudas que habían por el retiro del 10% y las dudas que siempre hay con la AFP, me comprometí a llamar al superintendente, hablé con él, digamos, me escribí por WhatsApp, y él me dio un contacto de su jefa de gabinete para que a ella le enviemos cualquier duda que nos llegue a nosotros respecto a problemas que haya con la AFP de retiro, el 10%, de cualquier problema. Parece que el mayor es el que no se está pagando la pensión de alimentos. Entonces yo le voy a, Germán, para que anote y se lo mande a toda la comisión, el correo electrónico es @spensiones.cl. Y ella se llama Consuelo Sáenz. Entonces vamos a ver si funciona esto, más que hacer reuniones, porque a veces no todos llegan a la reunión. Entonces veamos si funciona este sistema, que ella me dijo que mandándole a ese correo, ella va a gestionar todos los problemas y nos va a ir dando respuesta, ¿ya? Así que para que probemos con ese sistema primero. Perfecto, presidente. Bien, Brisa, le damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo. Hoy día esta comisión es solamente para escucharlo a ustedes. Entendemos la urgencia de lo que están viviendo, sobre todo lo hemos dicho muchas veces en esta comisión, estando en pandemia, ¿no es cierto? Ustedes se han transformado en los héroes y heroínas, lo hemos dicho. Hoy día aprobamos incluso un proyecto que es súper justo para ustedes. Y nos cuesta entender la realidad que están viviendo, ¿no es cierto? Y por eso quisimos sesionar lo más rápido posible para ver cómo podemos escucharlas primero y para ver cómo podemos ayudarlas en mejorar las condiciones laborales que están ustedes hoy día desempeñando esa gran labor. Y aprovecho de felicitarle a usted y mandarle un abrazo y felicitaciones a todo el personal de la salud a través suyo, por todo lo que han hecho este último año, por lo que han hecho siempre, pero principalmente en pandemia. Así que, sin más, le ofrecemos la palabra a Brisa para que nos cuente sus problemas y cómo la vamos a poder ayudar desde la comisión.
Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar a todos los diputados, en especial a la diputada Gael Llomas, que por su intermedio puedo estar acá en la Comisión de Trabajo. Si bien es cierto, dentro de lo que es la semana pasada y esta, hemos estado en el ojo del huracán por todo lo acontecido, particularmente en el Hospital Barros Luco. Efectivamente, yo soy dirigente de la FENAC Barros Luco y soy dirigente nacional también de la salud, de FENACOR. Y en el tiempo que llevamos de pandemia, de todo he sabido que esto ha sido enorme para todos a nivel mundial, pero particularmente nosotros como Hospital Barros Luco somos un hospital de alta complejidad, en el cual durante el año 5 meses se han ido incrementando muchas camas UCI. De una UCI que teníamos con 22 camas, se han incrementado a 6 UCIs, lo que llevamos ya complejización de camas de 121 camas UCI. Y esto ha sido tremendo dentro del hospital, porque en estricto rigor ha sido prácticamente con la misma dotación y con turno sobre turno, autocobertura. Y es por eso que en un momento determinado nosotros sabíamos que esto iba a detonar en una manifestación quizás por parte de los trabajadores, porque ya era demasiado el desgaste y que no tuvieron vacaciones, muchos de ellos. Entonces, por ese motivo, nosotros intentamos en 2 oportunidades hablar con las autoridades del Servicio de Salud y del hospital para generar una reunión tripartita desde el 25 de mayo. Insistimos el 27 de mayo, no se nos generó. Después hablamos nuevamente con la directora del hospital tratando de generar esto, y ella tampoco nos dio una reunión para el día viernes, pero esto ya no aguantaba más, y el día jueves de esa semana hicimos una asamblea y la gente decidió ya bajar un poco los brazos, un grupo de trabajadores, porque nosotros somos una asociación, si no la más grande de Chile, la FENAC del Hospital Barros Luco, con 1.618 socios a la fecha. Salió un grupo de trabajadores que no son ni el 10%. Y el tema es que de alguna forma nosotros teníamos que hacer ver a las autoridades que los trabajadores estaban cansados y que necesitaban vacaciones. Con el ordinario emanado desde el Ministerio, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el 873, estos feriados legales, descanso compensatorio y de administrativo estaban totalmente suspendidos. Y con la manifestación y todo lo que pasó dentro del Barros Luco, empezaron a hablar de distintas regiones también, dándonos el apoyo, porque todos están en iguales condiciones. Lamentablemente el ministro París también no se hizo parte de la solución, sino que también se hizo parte un poco del problema, en el sentido de hacer comparaciones en un hospital de Castro que había implementado de 5 camas a 25 a un hospital que es de alta complejidad, que somos nosotros Barros Luco. Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con las autoridades y precisamente lo único que queríamos era entrar a trabajar, porque sabemos en el estado que estamos, un estado de excepción de catástrofe, que estamos en una alerta sanitaria, que somos de salud, y hemos llegado a un acuerdo, y yo se lo voy a comunicar acá porque fue ahora que en este día, para que ustedes todos sepan, y la gente ya entró a trabajar con el tema de las vacaciones ya cumplidas, que se los van a otorgar. De alguna forma van a reparar todo lo que no habían reparado durante todo el tiempo que nosotros solicitamos, el agua helada que se está atendiendo a los pacientes porque están las calderas malas, y es un hospital antiguo. El Hospital Barros Luco tiene más de 100 años de existencia, tiene un CDT que tiene ya 21 años de existencia. Entonces, no teníamos agua caliente ni calefacción, ni siquiera para bañar a los pacientes. Son los trabajadores quienes hierven aguas en hervidores para poder dar la atención de calidad, de alguna forma, poder suplir esa necesidad. Entonces nosotros necesitamos efectivamente que se les preguntara desde la Comisión Trabajo al Hospital Barros Luco o al Ministerio, que se pudiese oficiar en qué se estaba haciendo los gastos, en qué se estaba ocupando el presupuesto asignado, porque no se estaban reparando camillas,
también camillas en muy mal estado, que los pacientes también se habían caído, también movilización estuvo dentro de la manifestación, porque incluso tampoco le estaban dando sus horas extraordinarias, que también significaba una merma económica importante para ellos con un sueldo de 300.000 pesos. Ahora nos hablaron del bloqueo de las camas, que por culpa de nosotros se están bloqueando camas y nos están criminalizando en ese sentido. Y por eso que nosotros también quisimos venir a esta comisión, porque nosotros no buscamos la movilización, por el contrario, queríamos solucionar el problema y estar llanos al diálogo. Efectivamente también en noviembre y diciembre también bloquearon camas por falta de personal, después volvieron a bloquear camas por falta de personal. Entonces es una costumbre dentro de lo que tiene que ver con el hospital bloquear camas si no tiene gente. Entonces ahora que nosotros hayamos sacado el tema Vox Populi y que dentro de todo los trabajadores que salieron sirvieron dentro de todo para mostrar un problema que ya era inminente, que iba a suceder. En cuanto a los pabellones, que también nos dijeron que habían suspendido muchas cirugías porque nosotros estábamos movilizados, también era orden desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales suspender las cirugías electivas y aquí no se ha dejado de operar cirugías de urgencia. Entonces, hay cosas que efectivamente nosotros como trabajadores no queremos que a la gente que se movilizó le arroguen responsabilidades que le competen directamente al Ministerio de Salud y también, lógicamente, a la dirección del Hospital Barros Luco, que no ha tenido una buena gestión, eso nosotros lo dijimos. También argumentaron ellos que habían contratado un 288% de honorarios, pero la verdad que en su mayoría las contrataciones son honorarios médicos, y la verdad que ellos prefieren contratarse como honorarios que por la ley médica porque les significa un menor ingreso. Entonces, cuando los trabajadores salen a protestar, salen a manifestarse, es porque efectivamente nosotros hemos estado hablando mucho tiempo el problema de falta de personal por la complejización de camas. Los estándares para la atención directa de los pacientes de un técnico, se los voy a decir a grandes rasgos, para un técnico tiene que ser para 3 camas UCI, un técnico para 4 camas UTI, un técnico para 8 camas de mediana complejidad y un técnico para 12 camas básicas. Y en estricto rigor, con la complejización de las camas, esto ya no existe la cama básica, sí existe la cama de mediana complejidad y la cama UCI. Y por lo tanto han mantenido la misma dotación, no han arreglado este gran problema. Y aquí por eso que también pedí poder exponer, porque nosotros ahora que se empieza a realizar, a confeccionar el proyecto de presupuesto 2022, para nosotros es muy importante que en ese tema ustedes puedan interceder cuando se dé la discusión del presupuesto a fin de año, y que ellos puedan oficiar al ministerio para que efectivamente ellos contemplen aumentar en lo que tiene que ver con la ley 19.264, que es la ley de urgencia, que esa contempla un descanso compensatorio y una pequeña bonificación para los trabajadores de la salud que trabajan en servicios críticos y de turno, que está sujeto a cupos. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos que se aumenten los cupos de la ley de urgencia, porque ya esta realidad que nosotros estamos viviendo vino para quedarse. Las camas que se han complejizado, nosotros sabemos que ya no va a haber un retroceso a lo que nosotros teníamos antes, y por lo tanto se necesitan más cupos para la ley de urgencia que contempla el descanso compensatorio y la bonificación. Se necesitan también asignaciones de turno también para los trabajadores y lógicamente aumentar la planta de titulares para que terminemos con la precarización en el empleo, con las contrataciones de prestadores de servicios que son contratados honorarios. Y bueno, la comunicación, para ir terminando, la comunicación que nosotros solicitamos a la diputada era precisamente porque nosotros sabemos que estamos en una situación de riesgo
y nosotros como representantes de los trabajadores también queríamos solicitarle aquí a la comisión que nos ayudaran para que no hubiesen represalias con los trabajadores que se movilizaron, porque en estricto rigor en Chile cada uno ha sentido lo mismo, que se ha sentido vulnerado en sus derechos laborales, porque les asisten las asignaciones también si están trabajando en un servicio que se hizo más complejo, que están cansados porque están cubriendo turno sobre turno. Entonces, por eso que nosotros necesitábamos que de su parte, de los diputados, que nos entiendan que no es que nosotros no quisiéramos trabajar. Hemos estado buscando diálogo permanentemente y hoy día al final lo logramos y ya la gente entró a sus puestos de trabajo y con las mismas ganas y la fuerza porque se nos dieron algunas soluciones. Pero queríamos ver que ustedes nos puedan ayudar para que desde la Contraloría, que no emanen alguna orden de algún sumario administrativo para estos trabajadores que dependen de su sueldo, dependen de su trabajo y que nunca han estado fuera y estuvieron en la primera línea el año 5 meses. Yo con eso me quedo y espero que sea bien recibido y que nos puedan ayudar, que puedan ser garantes en alguna medida de poder ayudarnos con estos levantamientos para solicitar los cupos de las asignaciones que corresponden y también que nos puedan ayudar para que no tengan ninguna represalia las y los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Gracias, Brisa. No le quepa duda que vamos a estar pendientes de poder ayudar para que no hayan represalias. Hoy día en el proyecto que le contaba, que aprobamos en la sala, al leerlo a mí me tocó ver, porque este no se tramitó en la Comisión de Trabajo, sino que en la Comisión de Salud, pero me tocó ver el estudio que se hizo y sobre el diagnóstico del estrés. Y ahí la verdad que salía el agotamiento mental, emocional y físico es tremendo, el que le ha tocado vivir a ustedes. Así que partiendo de ese estudio, nomás uno entiende lo que le ha tocado vivir y la carga que han tenido durante todos estos meses. Así que yo creo que, por lo menos en mi opinión, pero no creo que haya una opinión distinta acá de la Comisión de apoyarlo en todo lo que podamos. ¿Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas? Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A la dirigente. Brisa, muchas gracias por todo lo que expusiste. Mira, yo soy diputada por el Distrito 14 y me ha tocado entrevistarme con dirigentes de la salud del distrito, de varios hospitales y también con directivos. Y hay un tema con el que me he encontrado y que también quisiera saber la situación de la que tú mencionas, si efectivamente se estaría dando, que tiene que ver con la contratación para reemplazos y aumento de dotación de personal. Una cuestión que me han hecho ver es que comparativamente, evidentemente, el sistema de salud privado ofrece mejores remuneraciones, casi 2 veces superiores a las del sistema público y además condiciones mejores en términos de las contrataciones extra. Entonces, lo que me han señalado tanto equipos directivos como gremios es que cuando ofertan y están en los picos de la emergencia no pueden llenar las plazas porque efectivamente tanto TENS como profesionales de otras áreas como kinesiólogos o incluso médicos optan por el sistema privado y les ha costado mucho llenar esas plazas. Y esto enfrentado como a recortes presupuestarios dificulta mucho más esa situación. Me imagino que en un hospital como el Barros Luco esto debe ser de mayor envergadura, entonces me gustaría ahí conocer tu perspectiva. Sí, efectivamente, eso es un tema que también nosotros expusimos acá dentro del hospital y también a la directora del Servicio de Salud, que dentro de lo que tiene que ver con el estado de excepción y de catástrofe, se supone que tendríamos que estar todos en iguales condiciones, pero esto no está ocurriendo, no ocurre. Y efectivamente hay una competencia desleal por parte de la parte privada hacia el área pública, porque están pagando los turnos mucho mejor, y con la simplificación del problema, porque independiente que todos estamos metidos en la pandemia, no hay comparación en la cantidad de personas que atienden en las clínicas privadas con la cantidad de personas que se atienden acá, por ejemplo, en los hospitales de alta complejidad.
El otro día nosotros mismos lo vimos, estábamos reclamando porque falta personal y nosotros vimos que para traer personal y suplir la necesidad de los que estaban movilizados, el turno de 24 horas se lo están ofreciendo a 170.000 pesos, siendo a los que estaban movilizados, el turno de 24 horas se lo estaban pagando a 80.000 pesos durante toda la pandemia, quiere decir 40.000 pesos diarios, 40.000 pesos por 12 horas. Entonces, llegó gente el fin de semana, hubieron 7 técnicos en una sala que habían estado atendiendo con 3, 4 técnicos o 5 y sacaban uno para cubrir otra sala. Entonces es efectivo eso, es efectivo que hay una competencia desleal, que el sistema el estado de excepción y de catástrofe no está funcionando de forma igualitaria para poder llevar esta pandemia. Y de hecho, la clínica UPA cerró sus puertas porque completó la capacidad instalada que tiene como para atender. Bueno, acá no se puede. Acá nosotros en el Barros Luco no podemos cerrar la puerta. No se puede. Y de hecho se llena la capacidad instalada y se rellena con camillas para poder suplir la necesidad de la demanda que hay, porque el Hospital Barros Luco no solamente atiende aquí en San Miguel, es todo el sector sur. Entonces sí, eso es efectivo, que pagan mucho más dinero en el área privada, y ahí son los reclamos de la gente, y por eso que migran al sector privado y no llegan a trabajar acá. También por la sobrecarga laboral, porque es mucho más trabajo acá que en el sector privado. Gracias, Brisa. Diputada Llomas. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a Brisa la exposición. Me alegro que esté avanzando una posibilidad de acuerdo luego de toda esta semana y de mes en realidad, en donde hay un agobio laboral evidente en la y los trabajadores. Al menos me correspondió estar en el hospital, el poder conocer sus relatos, su historia. Que son historias que lo conversamos hoy día, ¿cierto? A propósito de lo que decía el diputado Tucapel Jiménez del proyecto de ley que estamos tratando que avance, pero que lamentablemente va lento, no va en los tiempos que se requieren, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el poder respetar lo que está establecido en la ley, que es el descanso laboral que merecen los trabajadores, creo que es un mínimo. Y en este caso, entendiendo que estamos en pandemia, pero me parece que ese es el reconocimiento que se debería hacer a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, mi consulta también va respecto a cómo se está buscando, ¿cierto?, el poder respetar desde la dirección del hospital el descanso laboral de la y los trabajadores, es decir, con más contrataciones, cómo se va a vehiculizar eso, porque también, y se planteaba a propósito de lo que señalaba la diputada Sandoval respecto a la dificultad, ¿cierto?, de poder tener mayores contrataciones. Entonces ese es un tema que yo creo que a mí al menos me preocupa, ¿cierto?, que vaya a ser efectivo el cumplimiento del descanso merecido que tienen ustedes y que también se requiere, o sea, es una necesidad para poder cuidar a la y los pacientes. Entonces, por ahí va mi consulta. Y también lo otro que quería preguntar tiene que ver con el bono COVID, ¿cierto? Que es un bono que fue difícil de sacar como legislación acá en el Congreso, costó harto, pero se llegó a un punto en donde se accedió al pago de este bono, pero que sin embargo, al menos yo lo que me he enterado de varios trabajadores y trabajadoras es que han tenido dificultades para su acceso, tanto porque se hizo una distinción entre distintos trabajadores. Entonces tenemos trabajadores honorarios que por su tipo de contrato no han podido acceder al pago del bono, pero también me gustaría ahí saber la realidad que están viviendo los trabajadores del Barros Luco respecto a esto, ¿cierto? Que era un reconocimiento pequeño, porque el monto era pequeño, pero sin embargo era una ayuda que a lo mejor hoy día, como no la están recibiendo los trabajadores, están teniendo esa merma también, ¿cierto? Y esa diferenciación con otros que siguen siendo trabajadores. Y lo último, que a propósito del mismo proyecto de ley, creo que sería bueno tu opinión también como dirigenta respecto a la situación de los trabajadores del personal administrativo. Acá, respecto al descanso compensatorio, algunos parlamentarios estaban planteando el excluir
a los trabajadores del personal administrativo, porque supuestamente no estarían, ¿cierto?, frente a este agobio laboral que hemos visto los últimos meses, que sí lo tendrían los trabajadores que estarían en la primera línea y por lo tanto están haciendo una diferencia. Entonces, si nos puedes contar a qué se han dedicado, ¿cierto?, el personal administrativo, en qué labores se encuentran hoy día, ¿cierto?, esas trabajadoras y trabajadores, si es que están o no hoy día asistiendo al hospital. Yo al menos tuve la oportunidad cuando fui al hospital de encontrarme con alguno, entonces me gustaría si nos puedes también detallar eso, porque creo que va a ser muy relevante para el trámite que viene, porque el proyecto de ley volvió a la comisión para su discusión en particular, así que ahí también vamos a tratarlo. Y lo último, respecto al tema presupuestario, aprovechar que también nos has instado a que lo podamos abordar para poder anticiparnos, ¿cierto? Y que creo que es un buen tiempo para hacer eso, ¿cierto? Para poder generar el diálogo con el Ministerio, para poder encontrar ahí un punto que nos permita avanzar en esta materia. Entonces, saber bien, en términos presupuestarios, lo que se requiere por parte de la y los trabajadores de la FENATS para poder, y de los en general de Barros Luco, pero así yo creo que uno puede proyectar para el resto de los trabajadores de los hospitales también, para poder avanzar en esta materia. Se ha hablado mucho de cómo ha funcionado, ¿cierto?, nuestro sistema de salud, en donde hay, y sabemos, lo hemos visto en distintos reportajes, médicos que han utilizado infraestructura pública, ¿cierto?, para atender de manera privada, ¿cierto?, hacer distintas operaciones y otras medidas en términos de la atención al público, y que se hace de esa manera porque saldría, ¿cierto?, más conveniente para ellos, ¿cierto?, pero no así para la salud pública, ¿cierto? Entonces, si nos puedes también comentar estos puntos, yo creo que son importantes para que los tengamos en consideración. Y muchas gracias por la exposición. Teresa, espera, vamos a ver si, porque esta comisión es hasta las 4, entonces para ser más efectivo el tiempo, saber si hay otra pregunta de Cristian o Ramón. Andrés también, Eduardo, los veo conectados. No hay, ya. Entonces, para que ahí era para que contestara todas de una vez, digamos. Ya, bueno, con respecto al tema de los honorarios, estuve bien a la cabeza trabajando este tema en el ministerio por todo el año, porque esto salió fin de año, pero nosotros empezamos a pedir el bono COVID de 650.000 pesos en su principio, y al final nunca lo otorgaron durante todo el año, después de las 50 y tantas reuniones que tuvimos con el subsecretario de redes asistenciales, que en ese momento era Arturo Zúñiga. Y bueno, al final lo sacaron a la mesa al sector público y se logró un bono de 200.000 pesos, el cual se le dio a todos los trabajadores de la salud, e inclusive se incluyeron los honorarios que habían quedado, que los iban a pagar en marzo, pero que hasta el día de hoy hay muchos que no les han pagado el bono de 200.000 pesos. Y también se incluyó a los funcionarios del JJ Aguirre, que es un hospital que es privado, pero que sus trabajadores son contratados por estatuto administrativo. Así que en ese tenor les correspondería también, y también se incluyeron en que se les pagara el bono de 200.000 pesos. Ahora, no sé si se los habrán pagado o no a ellos, pero sé que a los honorarios al menos no se los habían pagado y es una deuda que tienen con ellos. La situación del personal administrativo, aquí hay un tema que siempre como que el personal administrativo, como no tiene contacto con pacientes, es como que no se puede contagiar, pero resulta que el funcionario administrativo atiende público, atiende ventanillas, atiende a los trabajadores que están en contacto con los pacientes COVID, por lo tanto también hay mucho riesgo, y de hecho nosotros acá en el Barros Luco igual tuvimos en el Servicio de Recursos Humanos que se tuvieron que ir mucha gente por contagio por COVID y estuvieron trabajando mucho tiempo a media máquina, así que por lo tanto también la sobrecarga laboral para ellos ha sido enorme, también el riesgo también de contagio porque son la capacidad instalada que tienen no es con
espacios están distanciados. Nosotros también hicimos las observaciones, después les pusieron de estos temas plásticos que ponen como para dividir, pero que aún así están como medios hacinados. Entonces ellos también están con una sobrecarga importantísima en lo que llega de la pandemia. Yo creo que aquí a todos nos ha afectado, a todos los trabajadores de la salud, independiente que sean de escritorio o no, sí les ha afectado, porque han tenido que estar ahí supliendo y trabajando el doble porque para poder cuidarlos se tuvieron que ir en un tiempo trabajando teletrabajo y después a la otra semana venían los otros. O sea, siempre estuvieron trabajando a fin de cuentas de manera presencial y se contagiaron. Muchos trabajadores también, hay un tema psicológico que también los ha afectado bastante, porque aparte de estarse contagiando ellos, se contagiaban a sus familias. Y acá en el Barrio Luco, a lo menos, mucha gente se fue a las residencias sanitarias porque tenían miedo de llegar a su casa. Es un tema que es bien potente, que en realidad yo le agradezco a la diputada Yomans porque ella estuvo en la primera ola con nosotros, nos aportó con alcohol gel, una persona que realmente se ha hecho presente en esta tragedia, porque esto es un drama que están viviendo los trabajadores de la salud y que no ha terminado, y ahora nosotros sabíamos que iba a venir el desgaste. Bueno, y aquí está el desgaste, ya el desgaste está más que asomado, y por eso nosotros luchamos por el derecho al descanso. Independiente del estado de excepción y de catástrofe, es un derecho humano. Nosotros necesitamos el derecho al descanso, el derecho a la salud. Y con respecto al tema de los presupuestos anticipados, lógicamente por eso lo traje acá, porque a esa hora donde se empieza a elaborar en junio, empieza a elaborarse el presupuesto para después presentarse a la DIPRES, y por eso sería muy importante que desde acá también nos ayuden con ese tema para que puedan aumentar los cupos de las asignaciones, que aumenten la planta, que terminemos con la precariedad en el empleo, en la salud pública. No puede ser que hayan contrataciones de funcionarios honorarios, funcionarios de primera y segunda categoría. Imagínense que a los otros ya le dieron el bono y a los funcionarios que hacen prestación de servicios tampoco le han dado el bono. Y yo creo que igual dentro de esto no debiese ni discutirse un bono para los trabajadores de la salud. Porque voy a decir algo así que lo siento desde muy adentro, que nosotros, los funcionarios de la salud, con un estado de emergencia, un estado de excepción, de catástrofe, incluso de guerra, el funcionario de la salud tiene que estar ahí, tiene que estar presente, incluso casi que acuartelándose como que fuéramos militares. Y resulta que a nosotros no nos dan gratificaciones. O sea, si quieren permanencia en el empleo, también hay algo que hacer para los trabajadores de la salud, porque son ellos los que han dado en este momento esta lucha tan grande, que es contra un virus que es de resorte mundial, y que nosotros, en vez de ir en descenso con las vacunas, vamos en alza, que eso también tiene que ver con el manejo y las malas medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, y eso es la problemática, y por eso la gente empezó a protestar por el descanso, porque si nosotros estamos tratando de atender a los pacientes, ¿por qué toman estas medidas de bajar la guardia con las vacunas y otorgar el carnet verde cuando todos salieron de vacaciones, todos se fueron al sur, las aglomeraciones aumentaron porque hubo una falsa tranquilidad con el tema de las vacunas? Entonces, después esto llega al hospital y los trabajadores tenían prohibidas las vacaciones por la circular que el mismo ministerio hace, la circular 873, tenían prohibidas sus vacaciones. Entonces había un abuso de poder, y por eso los trabajadores decidieron salir a la calle, decidieron protestar. Nosotros no estábamos ya a sacar gente a la calle, estuvimos conteniéndolos un año, 5 meses, pero ya no dieron más. Y es por eso que me presento aquí, con todo el respeto que ustedes me merecen, cada uno de los diputados presentes, para que nos puedan ayudar y tender la mano, porque yo estoy segura que alguna represalia van a querer hacer, y nosotros no queremos que le hagan sumario, y no queremos que hayan descuentos para ellos, porque no ganan tanta plata tampoco, no ganan tanto dinero, y mucha gente ha tenido que suplir la necesidad de los trabajadores de la salud del desempleo de su grupo familiar, que ese es otro tema. Entonces, tampoco reciben los IFE, tampoco reciben los otros bonos que otorga el gobierno. Algunas mujeres sí, jefas de hogar han recibido, pero otros no, en su mayoría no.
y ha quedado todo su grupo familiar cesante y ellos han tenido que ser el sustento del hogar. Eso. Muchas gracias, Brisa. Bien, vamos a tomar los acuerdos. Solamente quisiera recordarle que, no, sin ningún otro ánimo que recordar nomás, que también contribuí, digamos, a través de la Embajada de Taiwán, a entregarle más de 50.000 mascarillas a ustedes para que desempeñaran las labores de la mejor manera posible. Y conseguimos una cámara térmica, de estas que mide la temperatura a distancia. Sí, a la Embajada de Taiwán yo hice la gestión, ellos la donaron, digamos, hicimos la gestión. Pero, ¿por qué lo digo? Porque usted mandó EPP al principio, en la primera ola. Sí, pues lo entregamos ahí a los 3 hospitales de la zona sur. Pero, ¿por qué lo digo? Porque siempre desde el comienzo hubo una preocupación de todos nosotros, yo creo, para que ustedes desempeñaran esa labor de la mejor manera posible, en buenas condiciones. Yo creo que muchas veces acá tampoco se puede hacer más de lo que las facultades que tenemos de repente nos limitan, pero siempre ha estado ese reconocimiento de acá del Congreso a la labor que ustedes han desempeñado desde la pandemia hasta hoy día. Así que no le quepa duda que aquí vamos a hacer todo lo posible para seguir ayudando, para que así siga siendo y no tenga ningún problema de cuanto a represalias ni nada por el estilo. Así que, dicho esto, Germán Brisa nos pidió oficiar. No le quepa duda que vamos a estar pendientes, Brisa, en cuanto a represalias. Ya no creo que esto ocurra, pero vamos a estar como comisión pendiente de eso también. Pero yo creo que, no sé si Gael tiene en mente un oficio, me imagino, al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Pero hay varios oficios ahí que leyó Brisa, no sé si alguien lo anotó, Germán o Gael, ¿los tiene en mente? Sí, o sea, presidente, yo creo que bien oficiar al Ministerio de Salud, creo que es razonable en este caso, sobre todo en materia presupuestaria, que es lo que se está también proyectando a propósito de la discusión que tuvimos también el año pasado en la ley de presupuesto, respecto al reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras, pero también respecto a todo lo que tiene que ver con las contrataciones, ¿cierto? Porque para poder hacer efectivo el descanso laboral, que de hecho ya estamos tramitando ahora, se necesita el poder contar con mayores contrataciones. Entonces creo que es importante que desde el Ministerio nos puedan, en el fondo, también contestar, no solo a lo mejor podemos puntualizar en el hospital de Barros Luco, pero también respecto a toda la dotación de los hospitales del sector público, ¿cierto? Porque esta es una preocupación que van a tener todas y los trabajadores. Entonces eso, presidente, y lo otro que creo que también es importante porque también al menos se me ha levantado algunas alertas por parte de otros trabajadores que son los del sector primario de la salud, porque también habría una posibilidad de trasladar a algunos pacientes al sector primario. Eso es como una cosa que está trascendiendo, ¿cierto? No está confirmada, pero al menos si eso sucede, los trabajadores también del sector primario, también hay agobio laboral, también hay necesidad de descanso. Entonces, creo, presidente, que sería importante que también se nos diera cuenta respecto al descanso laboral de ellos, qué se está pensando respecto al Ministerio de Salud. Yo sé que ahí las contrataciones son diversas porque hay varios municipios que también están como involucrados, pero creo que es importante que desde el Ministerio nos puedan responder y a lo mejor puede ser con copia a la Dirección de Servicio de Salud. Presidente. En relación a las condiciones, esto de que no tengan solo agua helada, no sé, las mínimas condiciones, ¿qué se está haciendo respecto a eso? ¿No es cierto? Que vayan en el mismo oficio ahí, claro, para que se pueda solucionar a la brevedad eso. ¿Ya? Así es, presidente. Bien, acordamos ese oficio, no sé si hay algún diputado o diputada para que propone otra cosa, o Brisa, si algo nos faltó, está todo ahí, ¿no es cierto? En lo que propuso. Y yo le puedo enviar a la diputada más o menos lo que sí, mándeselo a Germán directo o a Gael da lo mismo, pero la idea es que le llegue a Germán para que podamos oficiar y se pueda solucionar. ¿Ya? Perfecto, sí.
Presidente, por bien está el otro tema que también lo habían mencionado, además de las contrataciones. En el caso del personal administrativo, ¿cierto? Como cuáles son las condiciones de trabajo, como la separación de la y los trabajadores, si es que están trabajando en algún lugar cerrado. Todos esos temas que a lo mejor no se ven tan evidentes o patentes, pero que cuando uno conversa con los trabajadores, y así también lo señaló Brisa, es un tema bien importante, como las condiciones mínimas sanitarias que tienen que ver con los aforos, la separación, en fin, como las protecciones. Perfecto. Presidente. Entonces, sí, Marcela. Sí. Me quedé con una duda y no sé si Brisa lo abordó o esto lo podemos mandar también oficial, que una de las cuestiones que también me han planteado gremios de la salud es que la necesidad de que los propios recintos hospitalarios tengan medidas de contención psicológica, ya sea adaptar una unidad encargada, digamos, de salud mental para los trabajadores o la contratación de una psicóloga o psicólogo. Bueno, evidentemente dependiendo de la cantidad del personal deberían ser más. Yo no sé si el Barros Luco hoy tiene ese dispositivo ya funcionando o hay que oficiar para que efectivamente ocurra porque es una medida necesaria. Nosotros hemos trabajado en ese tema aquí internamente en el hospital. Igual tenemos una psicóloga trabajando con los trabajadores efectivamente, pero todo se hace como insuficiente porque la demanda es alta y efectivamente el tema psicológico ha sido potente porque los trabajadores de la salud, independiente de que estemos acostumbrados a estar trabajando entre la vida y la muerte, no es lo mismo ver un fallecido que ver 6, 7 fallecidos y en las condiciones que también se van estas personas en las bolsas, porque eso es muy potente, muy chocante. Les ha afectado a trabajadores y sobre todo porque también han quedado también con secuelas, tienen miedo de volver a contagiarse. Hay trabajadores que después de las 2 vacunas han entrado a trabajar porque lo han hecho volver porque están con enfermedades asociadas, pero como están con las 2 vacunas, los han hecho volver y se han contagiado de COVID y se han ido con licencia. Porque ninguna vacuna te asegura que no te vaya a contagiar, a lo mejor te va a contagiar con los síntomas un poco disminuidos, pero ha pasado, aquí al menos en el Hospital Barros Luco, 2 funcionarias se tuvieron que devolver a su casa pues con el COVID. Entonces sí, se está abordando, pero regularmente, y es un tema que es a nivel nacional también, la preocupación de la salud mental de las y los trabajadores de la salud. Por eso que es importante el tema del descanso y espero que en todo Chile den las vacaciones a los trabajadores de la salud, que no es un tema local y eso se evidenció con la manifestación nuestra. Bien, gracias Brisa. Estamos justo en la hora, así que vamos a oficiar, digamos, todo lo que propuso la diputada Gael Llomas y lo que propuso la misma dirigente Brisa. Bien. Muchas gracias. Ya, y cualquier cosa vamos a seguir en contacto por si, ojalá, que no haya más problemas, digamos. Pero cualquier cosa, estamos siempre a disposición de esta comisión para escuchar la problemática que ustedes tienen. ¿Ya? Así que, muchas Brisa, gracias. le agradezco que haya venido a la comisión y habiéndose, muchas gracias. Hasta luego, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Chao a todos. Chao. Muchas gracias.